Buenos días. Todos en algún momento hemos tenido que realizar alguna medición, ya sea la altura de una persona, su peso o mediciones necesarias para hacer alguna remodelación o cambio en la casa o en el apartamento, y de esa manera estamos familiarizados, en cierto sentido, con los conceptos de medición, con el acto de la medición. Sin embargo, en contextos mucho más especializados como el contexto de metrología, de laboratorios de calibración o de ensayo, o incluso a nivel industrial, cuando se quiere medir una propiedad o una característica del producto o servicio que se está ofreciendo, necesitamos ser mucho más rigurosos con los conceptos que manejamos acerca de medición y con la terminología y el lenguaje que usamos para expresarnos. Es por esta razón que Biometrología ha decidido realizar una socialización sobre los principios de medición, los conceptos fundamentales y básicos para hablar en propiedad de las mediciones. El contenido de la socialización está dividido en 7 grandes temas agrupados en 2 videos. El primer video, que es este, incluye los temas de qué es medir, qué se mide, cómo se mide, qué es valor verdadero, resultado de medición, precisión, exactitud y veracidad, y qué se obtiene al medir o mensurando. Las unidades de medición del Sistema Internacional de Unidades son el objetivo del segundo video. Dando inicio con este video, ¿qué es medir? Como mencionaba antes, todos en algún momento hemos realizado una medición y tenemos una idea más o menos vaga de qué es medir. Cuando nos preguntan dar una definición, la cosa es un poco más complicada, más difícil porque no es tan sencillo definir ese tipo de conceptos. Sin embargo, hay una primera aproximación muy usual, muy escuchada, muy usada sobre qué es medición que nos puede servir como un punto de partida. Dice, medir es comparar. Ok, pero si esa es la definición, tenemos dos preguntas adicionales. ¿Qué se compara y contra qué se compara? ¿Qué se compara o qué se mide? Es lo que denominamos mensurando, y es la magnitud de la definición lo más precisa y detallada posible de la magnitud que deseamos medir. En el caso de un lápiz, especificado aquí en la diapositiva, podemos medir de un lápiz su longitud, su área superficial, su ancho, su volumen, su peso, su resistencia, distintos factores, distintas características, propiedades podemos medirle al, al lápiz, pero en el caso específico acá, magnitud, vamos a medir la longitud y la descripción, la definición de lo que queremos medir, el mensurando, va a ser una definición detallada de esa magnitud. Por ejemplo, queremos medir la longitud del lápiz desde el extremo de su punta hasta el extremo del borrador. Si tuviéramos en lugar de un lápiz un objeto metálico, tendríamos que incluir en la definición del mensurando una temperatura de referencia a la que hacer las mediciones o reportar y comparar las mediciones. Todos sabemos, los metales son susceptibles a cambios significativos en su longitud, ya sea por la dilatación o la contracción de la materia ante cambios de temperatura. En ese caso, la temperatura de referencia haría parte integral de la definición del mensurando. Es una definición lo más detallada posible que se pueda acerca de la magnitud que queremos medir. La segunda parte, la segunda pregunta es, ¿contra qué se compara? Eso lo denominamos referencia. Y las referencias vienen de 3 grandes tipos. La primera es las unidades de medición, es la referencia más usual en las magnitudes físicas y es una comparación respecto a una materialización de las unidades base o derivadas del Sistema Internacional de Unidades. En este caso tenemos una regla graduada en centímetros, incluso con divisiones en milímetros, que nos va a servir como referencia. El segundo tipo de referencia que podemos usar son los procedimientos de medición, que son descripciones muy detalladas de cómo se obtienen las mediciones y que nos sirven y son muy usables para las magnitudes adimensionales, las magnitudes que no se les pueden asignar una unidad de medición, por ejemplo, la dureza de Rockwell o la escala, la magnitud de un terremoto. El tercer tipo de referencia que tenemos son los materiales de referencia muy usados en química, que son sustancias con una propiedad muy bien determinada, muy bien construida en cierta manera. Por ejemplo, los materiales de referencia de conductividad eléctrica o de pH, y son muy usuales sobre todo en química. En física no son
tan usuales de encontrar en materiales de referencia. Listo, volviendo a nuestra primera aproximación de medir es comparar, ya podemos, con los conceptos que tenemos, hacer una aproximación, una definición un poco más completa y consideremos directamente la definición del BIM acerca de qué es medición. Medir es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud. Como la mayoría de las definiciones del BIM, la definición es un poco complicada y es valioso, es útil, dividir la definición en fragmentos y enfocarnos por partes para tratar de acoger en su mayor extensión todo lo que la definición dice. Empecemos por enfocarnos en proceso. Para hablar de proceso o de cómo se mide, necesitamos dos conceptos fundamentales y dos conceptos complementarios. Los conceptos fundamentales son método de medición y principio de medición. Un método de medición es una descripción genérica acerca de cómo se obtienen las mediciones y refleja en sí mismo un propósito. Las mediciones siempre tienen un propósito. En este caso estamos considerando la medición con un nivel topográfico en dos situaciones diferentes. En la imagen izquierda, la imagen A, estamos escenificando la medición, el uso de un nivel topográfico para determinar la diferencia de alturas entre dos puntos diferentes, aquí marcados como punto A, B o C incluso. En cada uno de estos puntos va a haber una cinta métrica o una mira topográfica o alguna medida de longitud que nos permita extenderla de manera perpendicular, vertical y a través del visor del ocular del nivel vamos a poder leer las indicaciones o donde corta esa línea horizontal en cada una de las cintas métricas o de las miras topográficas, conociendo cuál es la altura de, de cada una de las cintas, podemos hallar las restas para saber cuál es la diferencia de nivel en cada uno de los puntos. En la imagen B tenemos un esquema algo similar, también estamos usando un nivel topográfico, aquí lo ubicamos en dos posiciones diferentes, en el punto P y en el punto M, y tenemos también dos puntos A y B donde ponemos cintas métricas o miras topográficas. En este caso lo que queremos hacer no es determinar la diferencia de alturas en sí misma, sino determinar qué tan horizontal es el eje óptico del nivel topográfico. Para eso hacemos el cruce de la línea del eje óptico y leemos las indicaciones en el punto A, en la cinta o la mira que está aquí, y en el punto B. Nos da una diferencia, ¿cierto? Una diferencia de alturas y esa diferencia debería conservarse cuando movemos el nivel a otro punto. Aquí, aunque el uso del nivel es exactamente igual y las mediciones las estamos tomando de una manera muy similar, en la imagen B, en el segundo caso que estamos considerando, no queremos saber la diferencia de altura entre dos puntos, sino confirmar cómo está el nivel topográfico y en particular, y para ser más precisos, qué tan horizontal es el eje óptico del nivel. Son formas diferentes, el método en sí mismo es muy similar, pero reflejan un propósito diferente. Los métodos de medición siempre reflejan un propósito, así estamos usando el mismo equipo, el mismo equipamiento y estamos tomando medidas de una forma similar. El segundo concepto fundamental es de principio de medición. El principio de medición es el fenómeno físico que nos está fundamentando la medición, que nos permite tomar las medidas. Y en este caso, en el caso que estamos considerando, es la medición de la distancia a través de un medidor electromagnético de distancia. Lo que hace este tipo de equipos es emitir un rayo láser que va a viajar, va a reflejar, pues, se va a estrellar contra un objeto, en este caso un reflector, y ahí se va a reflejar la luz. Midiendo el tiempo, en este caso lo que vamos a medir es el tiempo que demora la luz en ir, golpear, reflejarse y devolverse, y conociendo la velocidad de la luz en ese medio, podemos saber a qué distancia está el objeto contra el que pegó. En este caso, el principio de medición, el fenómeno que nos está soportando la medición, que está fundamentando que las cosas tengan sentido, es la reflexión de la luz, el hecho de que cuando la luz golpea contra un objeto, parte de la luz se refleja y parte traspasa. Ese simple hecho de que la luz se refleje
Es lo que es el principio de medición para este tipo de equipos. Los dos conceptos complementarios que necesitamos son modelo de medición y procedimiento de medición. El modelo de medición es la relación, es una ecuación y es la relación que hay entre el mensurando, digamos una diferencia de alturas entre el punto A y el punto B, y las magnitudes que medimos directamente. En este caso tenemos un nivel que tiene un eje óptico horizontal, tenemos unas miras verticales en el punto A y en el punto B y tomamos las lecturas, las indicaciones en A y en B. La diferencia de nivel entre ambos va a ser la resta de estas dos indicaciones. La relación que hay entre las magnitudes de entrada, las cosas que medimos directamente, y el mensurando se llama modelo de medición. Procedimiento de medición ya es una descripción detallada, mucho más detallada de la medición, que incluye cuál es el método de medición, cuál es el o los principios de medición usados. Hay magnitudes, hay mediciones complejas que requieren más de un principio de medición. También debe incluir el procedimiento de medición, cuál es el modelo de medición y se le añaden todos los cálculos necesarios para obtener el resultado de la medición, en particular la estimación, por ejemplo, de la incertidumbre expandida o la incertidumbre estándar del mensurando. Listo. Ya teniendo el proceso como un procedimiento de medición, como una secuencia muy específica de los pasos para obtener el resultado de la medición, vale aclarar qué obtenemos al medir. Lo primero que pensamos cuando pensamos en obtener al medir es el valor verdadero. Volviendo al caso que estábamos considerando, la longitud que hay del extremo de la punta del lápiz al extremo del borrador, generalmente pensamos que esa medición, ese número, es un único valor que puede que conozcamos o no, pero es un único valor que representa cuál es la longitud. Sin embargo, cuando consideramos con un poco más de detalle la manera en que está definido el mensurando, resulta que tenemos dificultades, ya sea técnicas, tecnológicas, operativas, para conocer con precisión cuál es el punto donde inicia la punta del lápiz. Estas dificultades nos llevan a considerar que, bueno, ya que no conocemos exactamente dónde inicia el lápiz, no podríamos hablar de un valor verdadero. Sin embargo, tratándose de dificultades netamente humanas, podríamos mejorar ya sea nuestro conocimiento o nuestra tecnología para determinar con mayor precisión ese punto exacto donde inicia el lápiz. Sin embargo, si hacemos un zoom y consideramos el problema de una forma más detallada, vemos que la materia en sí misma, en su organización, en átomos y electrones, no permiten determinar con completa precisión dónde empieza la punta del lápiz. Los objetos no terminan, no tienen una capa donde terminen exactamente y empiece el resto del mundo, sino que están mezclados de una manera un poco compleja. No hay, ya ni siquiera es una limitación humana técnica, ya es una limitación de la naturaleza misma no poder determinar con precisión dónde inicia un objeto y empieza el otro. Pasa lo mismo si hacemos el zoom y consideramos a nivel microscópico cómo es un borrador. Tenemos exactamente la misma situación, no sabemos dónde termina. Esto nos lleva a decir, los fenómenos naturales no permiten la existencia de valores verdaderos. Pero si no tenemos un valor verdadero, si no tenemos un valor único que represente la magnitud del mensurado que queremos medir, pues entonces ¿qué obtenemos cuando medimos? Bueno, resulta que si repetimos la medición varias veces bajo condiciones similares, vamos a obtener un conjunto de valores posibles para el mensurando, un conjunto que razonablemente pueden atribuirse al mensurando. Entonces, en este caso, al repetir y teniendo un punto de vista muy frecuencial sobre la probabilidad, cuando medimos varias veces bajo condiciones similares, vamos a obtener una distribución de probabilidad que nos va a decir qué tan probable es obtener un valor cuando medimos el mensurando y va a estar centrado en más o menos su valor más probable. Esta es la segunda parte de la definición que íbamos a resaltar: obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud.
La razón de uno o varios es porque en mediciones repetidas obtenemos en general mediciones diferentes, cercanas, muy cercanas entre sí, pero diferentes, y que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud es porque no podemos conocer el valor verdadero. La definición de principio de partida de medición que da el BIM supone, primero, que no podemos conocer los valores verdaderos y segundo, que los resultados de una medición son distribuciones de probabilidad. ¿Qué se obtiene al medir o cuando ya hemos logrado una medición? ¿Qué podemos obtener al medir o cómo lo expresamos? Hay tres tipos de resultados de medición que vale la pena considerar. El primero es el del valor medido y es bueno, si estamos en nuestro mensurando de la longitud del lápiz y la referencia es una regla, el valor medido sería la longitud que estamos determinando con esa comparación. En este caso, como lo muestra la diapositiva, serían unos 13 centímetros. El segundo tipo de resultado de medición que podemos considerar es el error de indicación. En este caso, digamos, lo que es sujeto de medición es la regla. En el caso anterior nos sirvió como referencia, pero ahora es lo que queremos medir y vamos a hacer la comparación contra un patrón de referencia, contra un bloque de 100 milímetros para ser más exactos. Aquí lo que queremos medir entonces es la distancia, en nuestro mensurando aquí se modificó, y es la distancia que hay entre la indicación de 0 y la indicación de 10 centímetros que tiene la regla y la comparación es contra el bloque. La diferencia que hay entre la indicación y el valor de referencia se conoce como error de indicación. Resulta que también esta referencia, este bloque, puede ser sujeto de medición comparándose contra un bloque de mejores características. En ese caso, hablamos del error de medición como la diferencia entre la longitud del mensurando de lo que queremos medir y nuestra longitud de referencia. Error de indicación y error de medición son conceptos muy cercanos. La única diferencia es si podemos o no hablar de indicaciones. Cuando podemos hablar de un equipo que tiene indicaciones, que tiene marcas, estamos hablando de un error de indicación y es exactamente lo mismo que un error de medición. Cuando el equipo no tiene indicaciones, por ejemplo el caso de los bloques, estamos hablando de un error de medición. Los conceptos son muy similares. Bueno, supongamos que hacemos una medición y obtenemos un valor medido mostrado esquemáticamente por un punto y tenemos un valor verdadero en algún lugar. La diferencia entre valor medido y valor verdadero se conoce como exactitud. Si repetimos las mediciones bajo condiciones similares, obtenemos un conjunto de valores razonables para el mensurado. La dispersión o la medida en que difieren esos valores que obtenemos se llama precisión. Si tuviéramos un valor de referencia, ya no un valor verdadero, sino un valor de referencia que conozcamos por algún medio, y repetimos la medición infinitas veces y sacamos un promedio, acá un promedio de infinitas mediciones bajo las mismas condiciones, la diferencia entre ese promedio y el valor de referencia se conoce como veracidad. De los conceptos mostrados en esta diapositiva, no se pueden conocer estos tres. Valor verdadero no se puede medir, no se puede conocer, no se puede determinar por la posibilidad que estábamos discutiendo anteriormente. La exactitud no se puede conocer porque es una diferencia entre cualquier valor medido y el valor verdadero, y el valor verdadero no lo podemos conocer. La veracidad tampoco puede conocerse porque se basa en repetir la medición infinitas veces y no podemos repetir infinitas veces una medición. Este concepto de veracidad es mucho más útil cuando uno lo considera la medición como algo muy relacionado con la estadística. De lo contrario, casi de velocidad no se habla. Existen algunas, ¿cómo decirlo?, costumbres en el ámbito incluso de la metrología en el que exactitud se interpreta de varias maneras. Por ejemplo, exactitud a veces se interpreta como una dispersión o una desviación de los valores que se miden, ¿cierto? En ese caso estamos hablando de precisión. No de exactitud, de precisión, pero algunas veces uno escucha a personas referirse a exactitud, al concepto de exactitud, usa la palabra exactitud para referirse a precisión. También ocurre
que la exactitud hagan referencia con exactitud a la diferencia que hay entre un promedio y un valor de referencia. En ese caso es un concepto más similar a veracidad y no es exactitud. Y en algunos casos la exactitud, o se dice que un instrumento es más exacto que otro, cuando sus errores de medición son más pequeños. En ese caso, en todos los casos, estamos usando exactitud para reemplazar palabras que en sí mismas ya tienen unos conceptos asignados. Error de medición es error de medición, precisión es precisión y veracidad es veracidad. La recomendación general es evitar usar al máximo la palabra exactitud porque es algo que no se puede medir y es un problema la inmensa mayoría de las veces cuando se usa, es una palabra que se usa mal. Hasta aquí el primer video, muchas gracias.